Su nueva esposa dijo que yo no encajaba. Y él simplemente asintió. Pero lo que nadie sabía era que yo tenía una copia del testamento. Nunca imaginé que el día más feliz en la vida de mi hijo terminaría siendo uno de los más humillantes para mí. Me llamo Elena, tengo 53 años, y siempre soñé con ver a mi hijo caminando hacia el altar, rodeado de amor, de familia, no con miradas frías y palabras susurradas a mis espaldas. Me puse mi mejor vestido, un elegante vestido verde esmeralda que guardaba para ocasiones especiales. Me hice el cabello como a él siempre le gustaba, en suaves ondas que caían sobre mis hombros. Estaba nerviosa, pero emocionada. Era su gran día, y también el mío. El día en que oficialmente entregaría a mi hijo al mundo adulto, con todo el amor que una madre puede dar. Desde que llegué al salón de eventos, noté las miradas incómodas. La madre de la novia apenas me saludó. Pero no me importó. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Hasta que vi la expresión de Clara, la novia, al verme. No fue odio. Fue algo peor, desprecio. Me escaneó de arriba a abajo con una mirada que hizo que mi estómago se encogiera. No dijo nada en ese momento, solo se giró y se alejó. Pensé que era el estrés. Las novias están tensas el día de su boda, ¿no? Pero durante la ceremonia, cuando me acerqué para abrazarlos después de los votos, Clara se giró para abrazar a todos menos a mí. Mi hijo, Andrés, me dio un apretón rápido, casi como por compromiso. No entendía qué pasaba. Durante la cena, intenté sentarme en la mesa principal, donde estaban los padres de ambos. Una organizadora se me acercó con una sonrisa forzada y me dijo: «Disculpe, señora Elena, pero su lugar está en la mesa número 7». Pensé que era un error. «Soy la madre del novio», le dije, confundida. Ella bajó la mirada y murmuró: «Fue una instrucción directa de la novia». Mi mundo se detuvo. Caminé hasta la mesa 7, al fondo del salón, lejos de todos. Mis manos temblaban mientras tomaba asiento. Algunos invitados me miraron con lástima. Otros, con curiosidad. Yo solo sentía una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Qué había hecho para merecer eso? Recordé una conversación meses atrás con Clara. Ella me había preguntado, con una sonrisa falsa, si aún tenía contacto con mi exesposo. Le dije que no, que me había criado sola con Andrés, que había trabajado de noche y ahorrado cada centavo para darle a mi hijo una buena vida. Ella solo asintió, pero ahora entendía. Me juzgaba por no tener estatus, por no ser lo suficientemente buena para formar parte de su familia perfecta. Pero aún no había terminado. Durante los discursos, me preparé para decir unas palabras. Tenía algo breve, sincero, ensayado con amor. Pero cuando me acerqué al micrófono, Clara se levantó y dijo en voz alta: «Ahora le toca a alguien muy especial para mí. Mi tío Ernesto, que fue como un padre en mi infancia». Todos aplaudieron. Yo bajé el papel temblando. Era clara la intención: silenciarme. Borrarme, pero no sabían que mi silencio no era sumisión. Esa noche, antes de irme, pasé por la mesa de Andrés y Clara. Me detuve frente a ellos. Ella apenas me miró. Andrés evitó mis ojos. Y entonces dije, con calma: «Hoy eligieron excluirme. Pero muy pronto, se acordarán de mí». Nadie entendió a qué me refería. Pero en mi bolso, bien guardado, llevaba una copia del testamento de mi difunto hermano. Un documento que cambiaría todo lo que ellos pensaban que sabían sobre poder, herencia y familia. Me marché del salón sin lágrimas, sin escándalos, pero con el corazón apretado. La brisa nocturna no fue suficiente para calmar el calor que me subía por el cuello. Caminé lentamente hacia el taxi que había pedido antes del postre, y mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, abrí el pequeño sobre de papel grueso que llevaba en mi bolso desde hacía meses. El testamento. Mi hermano Mauricio falleció hace casi un año. No tenía hijos y me consideraba su única familia real. Siempre fue reservado, especialmente con el tema de su patrimonio, pero antes de morir me llamó una tarde y me pidió que lo visitara. Estaba débil, pero su mente estaba lúcida. «Elena», me dijo, «cuando ya no esté, quiero que tú decidas qué hacer con todo. Nadie más. Solo tú sabrás a quién darle lo que con tanto esfuerzo construí». Yo lloré esa tarde, y él, con sus manos temblorosas, firmó frente a mí el testamento que su abogado ya había preparado. El documento estipulaba que yo heredaría el 50% de la propiedad de la familia de Clara. Lo había invertido en silencio junto con Mauricio en un restaurante muy conocido que Clara y su familia frecuentaban, sin saber nunca quién era el verdadero inversionista detrás.
También me otorgaba el poder de decidir qué hacer con el otro 50%, un legado en manos de una mujer que acababan de humillar públicamente. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por claridad. Había llegado el momento de actuar, no por venganza gratuita, sino por justicia. Al día siguiente, llamé a Mauricio, el abogado de mi hermano. Le pedí que organizara una reunión con la familia de Clara. No quería amenazas ni escándalos, solo los hechos. Era hora de mirar a los ojos a quienes creían que podían excluirme sin consecuencias. La reunión fue 2 días después, en una sala privada del mismo restaurante que Mauricio y yo habíamos ayudado a levantar desde cero. Clara llegó acompañada de su madre, su tío Ernesto, el del discurso emocionante, y Andrés. Cuando me vieron, sus rostros mostraron desconcierto. No esperaban que yo estuviera allí. No en ese lugar. No de esa manera. Clara, con una sonrisa tensa, fue la primera en hablar. ¿Qué es esto, Elena? ¿Por qué nos citaste aquí? Me tomé un momento antes de responder. Luego saqué del bolso el testamento, lo deslicé sobre la mesa y lo empujé hacia ella. Porque hoy necesito que entiendas algo. A veces, lo que desprecias tiene más valor del que puedes imaginar. Andrés frunció el ceño, tomó el documento y comenzó a leer. Pasaron unos segundos. Luego, su rostro cambió. El color se le fue del rostro. Esto dice que tú tienes el 50% de la propiedad de la cúpula. Clara lo arrebató de sus manos. Leyó en silencio, sus ojos recorriendo las palabras que, hasta ese momento, nunca pensó ver. La madre de Clara se acomodó en la silla, incómoda. Ernesto se cruzó de brazos, molesto. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó con arrogancia. Levanté la barbilla y respondí con firmeza, no es una broma. Es legal. Es real. Y ustedes no tienen derecho a cuestionarlo. Porque mientras ustedes me empujaban a la mesa más lejana de la boda de mi hijo, yo sostenía en mi bolso el derecho a decidir sobre lo que ustedes creían que controlaban. Clara estaba muda. Andrés no sabía dónde mirar. El aire se volvió denso, espeso como sopa fría. Me levanté, recogí el testamento y lo guardé de nuevo. No busco pelea. Pero tampoco permitiré que me humillen sin saber con quién están tratando. Di un paso hacia la puerta y me detuve. Esto es solo el comienzo. El silencio tras mi salida fue tan potente como las palabras que había dejado sobre la mesa. No necesitaba gritos ni amenazas, solo la verdad bien dicha. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, los recuerdos me golpeaban con la misma fuerza con la que Clara había intentado borrarme de su vida. Lo que ella no sabía era que mientras me relegaba al rincón más oscuro de su celebración, yo sostenía en mis manos el destino del lugar que tanto adoraban. Esa noche, en casa, me senté en la sala con el testamento sobre la mesa de madera, la misma donde Mauricio y yo solíamos compartir un café los domingos. Observé su firma, tan clara y firme como su intención. Él sabía lo que hacía. Sabía que tarde o temprano estas personas revelarían su verdadero rostro. Y lo hicieron, en la boda de su sobrino. Decidí que era momento de actuar, no solo con palabras, sino con hechos. Al día siguiente, me reuní con el abogado de Mauricio. Le pedí que ejecutara formalmente mi participación en el restaurante. Quería una cita con el director administrativo y con el socio mayoritario restante. Lo sorprendente fue descubrir que el 50% restante estaba a nombre de una sociedad en la que Andrés, mi propio hijo, figuraba como accionista menor, pero sin decisión directa. Clara había convencido a su familia de comprar acciones sin saber que yo tenía el control verdadero. La reunión en la oficina central de la cúpula fue tan fría como el mármol que adornaba el vestíbulo. Me recibieron con sonrisas tensas y una cortesía forzada. El director administrativo, un hombre mayor de mirada calculadora, me saludó con un «Doña Elena, no esperábamos esta visita». A lo que respondí, firme, tampoco ustedes esperaban que la dueña de la mitad del restaurante fuera la misma mujer a la que rechazaron públicamente. Puse sobre la mesa no solo el testamento, sino también una propuesta, reorganización del consejo directivo, revisión de contratos y auditoría de las últimas gestiones. Nadie se opuso. Legalmente, no podían. A los ojos de la ley, yo tenía más poder del que ellos jamás imaginaron. Durante la semana siguiente, el rumor se esparció. En la familia, en el restaurante, incluso entre los proveedores. Elena, la suegra desplazada, es ahora la mujer que mueve los hilos de la cúpula. Algunos empleados me miraban con respeto, otros con miedo. Pero lo que más me sorprendió fue la visita de Clara. Llegó un viernes por la tarde,
justo cuando estaba revisando los informes financieros en mi nueva oficina. Llevaba un vestido sobrio, nada que ver con los atuendos llamativos de la boda. Tocó la puerta suavemente y esperó a que la invitara a entrar. No dije nada, solo señalé la silla frente a mí. No sabía, comenzó, pero la interrumpí. No, no sabías. Pero lo decidiste igual. Decidiste humillarme sin pensar en las consecuencias. Clara bajó la mirada. Su tono era contenido, casi infantil. No era mi intención herirte. Quería una boda moderna, elegante. Y eso requería desaparecer a la madre del novio, dije, seca. Hubo un silencio incómodo. Luego, se atrevió a levantar la vista. ¿Qué vas a hacer con la cúpula? Protegerla, dije sin dudar. Proteger lo que Mauricio construyó. Y decidir con cabeza, no con capricho ni prejuicios. No vine a destroyer. Pero tampoco permitiré que se me falte el respeto nunca más. Ella asintió lentamente. Sabía que no había nada más que decir. Al levantarse, murmuró un «lo siento», que no sabía si venía del arrepentimiento o del miedo. Después de que se fue, observé el reflejo de mi rostro en el cristal del ventanal. Ya no era la mujer que lloró en silencio en un taxi aquella noche. Ahora era la dueña de su lugar. La que no pedía permiso para existir. Los días siguientes fueron un desfile de cambios sutiles pero firmes. La cúpula, el restaurante que Mauricio había amado como a un hijo, comenzó a respirar un aire diferente. Yo no cambié el menú, ni despedí a nadie, pero todos sabían que las decisiones pasaban por mis manos. No hacía falta levantar la voz. Mi presencia bastaba. Los empleados que antes me ignoraban comenzaron a saludarme con un respeto que no conocía. Algunos incluso buscaban mi consejo. Doña Elena, cree que este proveedor está subiendo demasiado los precios. Doña Elena, ¿puedo sugerir un plato en honor al señor Mauricio? Yo escuchaba. Yo decidía. Yo era, sin pretenderlo, el alma silenciosa que volvía a ordenar la casa. Andrés, mi hijo, tardó una semana en aparecer. Mamá, ¿podemos hablar? Lo invité a caminar por el jardín trasero del restaurante. Era el mismo lugar donde, años atrás, lo había visto dar sus primeros pasos mientras Mauricio lo sostenía con orgullo. No supe cómo reaccionar en la boda, dijo. Sus ojos evitaban los míos. Clara, se encargó de todo. Pensé que tú estabas de acuerdo en no asistir. ¿En serio? Le respondí sin ocultar el dolor. ¿Creíste que elegir no estar en la boda de mi hijo era algo que haría en silencio? Guardó silencio. Lo vi pequeño, confundido, y por un segundo, el enojo se mezcló con compasión. Mauricio me dejó algo más que acciones, Andrés. Me dejó la responsabilidad de cuidar este lugar, y de cuidar lo que él consideraba familia. Y yo no fui familia ese día, murmuró. No, dije suavemente. Pero aún puedes volver a serlo. No por lo que digas, sino por lo que hagas. Ese mismo día, Andrés pidió reunirse con los empleados. Se disculpó por su ausencia. Se comprometió a colaborar. No era mucho, pero era un comienzo. Clara, en cambio, se alejó. Su presencia se volvió intermitente. Ya no organizaba cenas en el restaurante, ni enviaba flores los domingos. La culpa, quizás, o el orgullo herido. No la juzgué. Había hecho su elección. Ahora yo hacía la mía. El evento más significativo ocurrió 2 meses después. El aniversario de Mauricio. Decidí organizar una cena íntima en la cúpula, solo con las personas que realmente lo habían querido. Decoramos el salón con fotos suyas, y cada plato del menú llevaba su nombre. La sopa de Mauricio, el risotto que siempre pedía, el pastel de café con el que cerraba cada comida. El ambiente era cálido, nostálgico. Se respiraba amor. Fue en medio de esa velada que Andrés, de pie frente a todos, levantó una copa. Mi padre solía decir que la familia no es solo la que uno tiene, sino la que uno cuida. Hoy estoy aquí para cuidar lo que él amaba. Y para decirle a mi madre, públicamente, que lamento no haber estado cuando más me necesitaba. Un silencio respetuoso llenó la sala. Luego, aplausos sinceros. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. No por debilidad, sino por fuerza contenida. Porque había sobrevivido al desprecio, a la traición familiar, y me había levantado con la dignidad intacta. Aquella noche, al apagar las luces del restaurante, me quedé un momento sola en el salón. Toqué una de las fotos de Mauricio y le susurré. Lo logré, amor. Nadie más me hará sentir como si no perteneciera. Y en ese susurro, entendí que el verdadero legado no era solo el restaurante, era la valentía de reclamar mi lugar. La vida no volvió a ser la misma,
pero no tenía por qué serlo. Había aprendido que a veces uno no escoge las batallas, pero sí puede decidir cómo enfrentarlas. Y yo elegí hacerlo con dignidad, con inteligencia, sin gritar, pero dejando claro que no sería invisible nunca más. La cúpula prosperó. Bajo mi dirección, no solo se mantuvo a flote, sino que floreció. Implementé un programa de ayuda para madres solteras que deseaban trabajar medio tiempo. Reservé una mesa especial para personas mayores que no tenían con quien compartir una cena. Cada rincón hablaba de lo que yo representaba: familia, inclusión, respeto. Poco en un hijo presente. Ayudaba en lo que podía, y aunque aún tenía mucho que reparar, lo hacía sin esperar aplausos. Un día, me abrazó al salir del restaurante y me dijo: «Gracias por no darme la espalda cuando yo sí lo hice contigo». Le respondí con una caricia. A veces, no hacen falta palabras. De Clara no supe mucho más. Sé que intentó volver una vez, cuando supo del éxito del restaurante. Me envió un mensaje frío, diciendo que quería hablar como adultas. Le respondí que las adultas se enfrentan cuando hay que hacerlo, no cuando el viento cambia de dirección. No volvió a insistir. Mi nieta, Camila, creció escuchando esta historia. No con rencor, sino con orgullo. Un día me preguntó por qué no había gritado, por qué no los había enfrentado con furia cuando me humillaron aquel día. Le respondí: porque el grito más fuerte es el de una mujer que se queda en pie cuando todos esperan que caiga. Cada aniversario, colocamos una rosa sobre la silla que solía ocupar Mauricio. No como símbolo de pérdida, sino como recordatorio de que su legado vive. En la cocina. En las risas. En las decisiones que tomamos cada día para seguir siendo fieles a quienes somos. Y así, la mujer que una vez fue echada de la boda de su propio hijo se convirtió en el corazón de un lugar donde todos eran bienvenidos, menos quienes se creían con derecho a juzgar desde el ego y la soberbia. Porque al final, no es el apellido lo que define a una familia, ni una invitación lo que determina tu lugar. Es el amor, la lealtad, y el valor de mantenerse de pie cuando otros quieren borrarte. Y en mi caso, también fue el testamento. Ese documento que no solo me devolvió lo que me pertenecía, sino que reveló quién era quién y quién nunca debió haber estado sentado en esa mesa. La música seguía sonando en el salón, pero para mí, todo había quedado en silencio. Después de que el abogado leyó el testamento, la atmósfera cambió completamente. La familia del novio, mi hijo, ya no reía. Los rostros de sorpresa y vergüenza eran imposibles de ocultar. Mi nuera, que minutos antes me había humillado públicamente frente a todos los invitados, ahora evitaba mirarme. Mi hijo se acercó, visiblemente afectado. «Mamá, no sabía nada de esto». Su voz temblaba. «Lo sé», respondí, calmada. «No te culpo. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no me dolió». Él bajó la cabeza. Entonces, frente a todos, tomó el micrófono y dijo: «Quiero pedir una disculpa pública a mi madre. Hoy he visto cosas que me avergüenzan. Mamá, esta noche debía ser especial para ti, y lo será». Los invitados comenzaron a aplaudir. No por la boda, sino por la justicia que acababan de presenciar. El testamento de mi difunto esposo me otorgaba la mitad del restaurante familiar, pero más importante aún, había dejado una carta. En ella explicaba cómo me había observado durante años, callada, leal, pero siempre fuerte. Si algún día intentan sacarte de un lugar que también es tuyo, recuerda que dejé todo en orden para que reclames lo que te corresponde, decía la carta. Volví a sentarme, esta vez en una mesa principal. Mi nieta se acercó y me abrazó con fuerza. «Abuela, tú siempre serás parte de esta familia». El DJ cambió la música. Una canción que a mi esposo le encantaba comenzó a sonar. Algunos comenzaron a bailar. Otros, a acercarse con palabras amables. Pero yo no necesitaba palabras. Solo esa sensación de haber recuperado mi lugar. No por imposición, sino porque siempre me perteneció. Mi nuera se acercó más tarde. Se notaba que había llorado. «Cometí un error», admitió. «Pensé que podía controlar todo. No sabía que tú eras tan esencial. No necesito tus disculpas ahora», le dije con tranquilidad. «Pero agradezco que lo reconozcas. El respeto no se exige, se gana». Después de la fiesta, muchos invitados vinieron a despedirse con respeto. Algunas madres me susurraban al oído: «Yo también he pasado por eso. Gracias por mostrar que no estamos solas». Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, noté algo en mis ojos que hacía tiempo no veía: orgullo. No por lo que había heredado, sino por haber enfrentado el desprecio con dignidad.
Mi esposo me había dejado un legado, sí, pero yo lo había honrado con mi silencio, con mi paciencia y con mi firmeza. Y mientras guardaba su carta en mi bolso, entendí que la verdadera herencia no es la mitad de un restaurante, sino el valor de saber quién eres, incluso cuando otros traten de hacerte olvidar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más relatos de justicia, traición y segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo capítulo.